Buenas noches. Para mí. Ruego a Dios me dé sabiduría para transferirles lo que anoche me regaló y por lo que no me dejó dormir. Entonces quiero tener la pedagogía, ser esa maestra que Él ha formado para que usted pueda captar lo que Él quiere que usted conozca. Amén. El título es Mostrando el Camino. Mostrando el camino. Vinieron a mí dos palabras hace de 8 días para acá. Y esas dos palabras se vio reflejado en lo que su pastor predicó. Sabía que tenía relación, pero no pensé que el Señor quisiera que pareciera como si englobara en conjunto lo que Él ha transferido desde días atrás hasta hoy. La primera palabra que me habló es betábara. La segunda palabra es cadalso. Betábara y cadalso. Quiero hablarle primero de cadalso. Las nombré como las oí. Primero oí betábara. Ahora le explico y le enseño. También oí cadalso. Pero hablemos primero qué es cadalso. Esto es una escuela y aprendemos. Si usted aprende, jamás se le va a olvidar. Si a usted le importa lo que se enseña aquí, jamás se le va a olvidar y en el momento de la prueba usted lo va a sacar a la luz. Y eso te va a dar la salida. El Señor siempre me ha dicho, el que es de la casa y ha aprendido de ustedes, sabrá volver a la casa. Y no solo la casa esta de 4 paredes, es la del reino de los cielos. Porque nunca se le va a olvidar cómo se le enseña para volver a encontrar a Cristo. Cadalso, conocido como cadalfals, F-A-L-C-S. El cadalso es un lugar más alto, fabricado de madera por lo general, con tablas, entablados elevados de madera. Es lo que usted y yo comúnmente aquí diríamos o cañero, cañol, una tarima. ¿Ya? Eso se ha usado en la historia para colocar el ataúd en las exequias fúnebres de alguien que falleció, para situar de modo elevado a reyes, a personas en eminencia. También se ponen cadalsos. También para ajusticiar a un condenado y exhibirlo. En este caso, una horca. Sé que han visto películas, ¿verdad? Pero hoy por hoy hay países donde todavía cuelgan a las personas. También la guillotina. Hacen ese entablado de madera y ponen ahí la guillotina en Francia y volaban la cabeza a la persona que estaba condenada a muerte. Dice que también se usaba para exponer esclavos para la venta. Cuando llegaban los del África y los traían en cautividad a Norteamérica o en otros países, los ponían ahí encadenados y los exhibían como una vitrina. La primera palabra dice que viene de kata, que significa de arriba a abajo. También al fondo de o contra, pero me llama la atención de arriba a abajo. Falco, que sería la segunda parte para poderla pronunciar, porque es catafals o cadafals, de donde viene su raíz. Del latín dice falco, del latín palus o palo, que hace alusión a estaca, poste, maderamente clavado, traído al germánico como bal, que la conocemos como balcón o palco. ¿No suena, verdad? Son lugares que exhiben.
que muestran que antes salían los reyes y saludaban al pueblo. Ese cadalso es un lugar donde se puede levantar al rey o a la eminencia, o es un lugar donde se va al sacrificio. ¿Cierto que sí? Vámonos a Betábara. Tráigase ese en memoria y si usted toma apuntes del cadalso. En la cruz del Calvario, aunque no hubo un entablado para levantar, fue puesto Cristo, nuestro Señor, en medio de los dos ladrones, que su pastor lo habló en estos días, en un punto alto en el que se exhibe un palo. ¿Sí ve? Un palo que iba acompañado de uno transverso para levantar y que quedara expuesto un reo, y era un lugar de sacrificio. El Señor años atrás le revelaba a su pastor. Espérese, no me quiero adelantar. Betábara, no quiero adelantarme. Proviene del hebreo que significa casa del vado, con B pequeña. Betábara es casa del vado. También casa de paso. También casa del cruce del río Jordán. Eso es Betábara. Un lugar donde se puede pasar de un lado a otro. La raíz Betábara, Bet, es casa. Usted sabe que es casa, pero en la antigüedad una choza, una cabaña, era diferente. En la connotación romana se le llamaba era domus, entonces era diferente. No podemos confundir domus porque ya era algo más elaborado, más fino. Pero cuando decimos casa es algo humilde, desde la raíz. ¿Sí? Entonces es importante no confundirla con domus, que ya es más elaborado. Posibles orígenes previos: se ha especulado que podría derivar también de otra raíz proto-indoeuropea, dice habitación, cobertizo. Entonces, por lo general nos dicen, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? Eso es la casa. Pero démosle la connotación que se quiere para la enseñanza de un lugar humilde, rústico, hecho por usted, no tan empleando como tan sofisticado o tan costoso. Humildad, entonces se escriba humildad. Un vado, ahora le voy a enseñar porque dice que es casa de vado o casa del cruce. Un vado es un lugar para cruzar ríos o arroyos poco profundos y con fondo firme. Ejemplo: hay un río, pero vivimos al otro lado, pero hay un punto en el río, en el riachuelo, que todo es caudaloso, pero hay un punto que se seca y se hace un puente natural. Eso es un vado. Puedo pasar, pero resulta que me toca provisionarme de alimentos, porque en temporada de invierno, 15, 20 días, un mes, es tanta la lluvia que no puedo usar el vado porque está inundado. ¿Ya está captando? Entonces, entendemos que él tiene un fondo firme, natural, de tierra, de piedra, pero también hay vados hechos por los hombres, de madera, los levantan, son puentes. Pero por lo general pasa un río por debajo. Entonces, entendiendo que Betábara en el hebreo original es casa de vado o casa de paso, casa del cruce, estamos siendo llamados a habitar deseando cruzar. Dios nos está llamando a que se le haga habitual a usted a que viva cruzando, a que viva pasando.
Y ahora sabrá por qué. También en el pasado le han llamado Betania. Pero quiero aclararle algo, porque hay dos puntos de Betania. Betania, donde cerca de Jerusalén, en una pradera, cerca también del Monte de los Olivos, era el hogar donde vivía Marta, María y Lázaro. De ese no estoy hablando. Estoy hablando de Betábara, que es Betania, que es lo mismo, pero es otro lugar. ¿Me hago entender? Resulta que Betania significa casa de la aflicción. Empiece a atar cabos. Entonces, Betábara, casa del paso, casa de ir del cruce, casa de que yo debo habitar en querer pasar a otro lado, vivir en esa connotación de que soy un pecador y que de continuo debo pedir perdón, debo aceptar, habitar en que yo soy un hombre pecador y con humildad debo aceptar que debo estar pasando seguido, porque nací en un pueblo idólatra, en una descendencia contaminada, fuera de la presencia de Dios. Entonces, según esta traducción de Betania, también traduce casa de la aflicción o casa del pobre, pero no del pobre que le falta plata, del pobre que llora, le duele pecar y que se aflige. Entonces nos está llamando a hacer habitual que me duela ofender a Dios. Debo tener total rendición de entender que no de solo de dientes para afuera le debo decir a Dios, perdóname Dios porque hice tal cosa. Debo ir a las solas con Dios, ir al otro lado, pasar de lo natural a lo espiritual y llorar y dolerme, porque arrepentimiento es genuino cuando me duele, cuando demuestro a Dios que lamento haber fallado. Entonces la traducción de Betania, casa del pobre, dice de los pobres, ¿sí? Del que llora, del que se aflige, y también casa de la aflicción. Resulta que tiene Betania otro significado, casa de higos, pero todo está amarrado, todo va unido. Betania, casa de higos. El Señor me hizo buscarles 3 sucesos donde Jesús se refirió a la higuera. La casa, si pasar al otro lado, si salir de lo natural a lo espiritual, me va a procurar habitar dando fruto, entonces me conviene. Porque yo debo cansarme y sentirme frustrada de no dar fruto. Usted tiene que fastidiarse de lo mismo. Entonces Dios te está llamando a pasar al otro lado. Veamos en Mateo 21, 18, 19. Es el primer encuentro de Jesús con la planta que da higos. Pero óigame, esta planta se encuentra en la tierra prometida, pero que ya ha sido corrompida. Una tierra prometida dada por Dios, que fluye la leche y la miel. Pero Jesús encuentra una higuera que no da fruto. Y aquello que no da fruto, leámoslo. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Hay otra, ahí dice, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. ¿Qué encontró? Estaba reverdecida y tenía hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Pareciera que la higuera llevaba una apariencia
de estar reverdecida y que ya llegaba verano para dar flor y fruto. Pero era mentirosa. ¿Qué pueblo encontró Dios? ¿Qué pueblo en que encontró Cristo, el mensajero del Padre, cuando llegó a Israel? Un pueblo frondoso que mostraba hojas y se mostraba reverdecido, pero no encontró, al levantarle los gajos, no encontró fruto. Y si algo no da fruto, Dios lo maldice y se seca. Lucas 13. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Para que lo entienda, este hombre, dueño de la viña, es Jehová, papá Dios. Versículo 7. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuántos años? 3. Le había dado oportunidad. Estaba entre la vid. Era una viña, era un cultivo de uvas. La viña es el mundo. Pero en el mundo dejó que estuviera una higuera. Israel. ¿Cierto que se aprende? ¿Cierto que aprende? Versículo 7. Y dijo el dueño de la viña al viñador, el dueño de la viña al jardinero: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala, arráncala, porque está ocupando espacio y no está produciendo. 8. Él entonces respondiendo, el jardinero es Jesucristo. Respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. El intercesor entre Dios y los hombres. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dice otra versión: déjala este año hasta que yo profundice, ahonde en la tierra, remueva la tierra y le eche y la estercolee. Dice otra versión: y la estercolee. Estiércol, el abono, la moñiga de la gallina o de los vacunos o del ganado. Es un alimento procesado de un animal que va a fertilizar. Otra versión dice: y la fertilice. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. El intercesor, que es el jardinero, que es Jesucristo. Mateo 24:32. De la higuera aprended. Vamos a aprender. Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna, para que esté tierna, está fresca, reverdecida, bien hidratada, bien fertilizada, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El título de esto es: la venida del Hijo del Hombre. El Señor me decía: cuando reverdezcamos, nos han enseñado los teólogos, no quiero conflictear con eso, pero quiero transmitirle lo que aprendí esta madrugada. Toman entonces la higuera, que cuando reverdezca, cuando Israel crea en Jesucristo y se mueva la salvación, entonces viene el Señor Jesús a las puertas. Pero el pueblo que ha creído en Jesucristo, en el sacrificio de la cruz del Calvario, puede reverdecer. Nosotros hemos reverdecido.
y le voy a enseñar acerca de Betábara. Escúcheme. Juan 1. Y míreme aquí antes de leer. Es importante no confundirnos ni olvidar las recomendaciones que cumplen toda justicia. Jesús se acerca a Juan el Bautista y Juan le dice, al saber la revelación del Padre sobre él, el Espíritu Santo descendiendo: ¿deberías bautizarme tú a mí? Y Jesús responde: deja por ahora, es necesario que se cumpla toda justicia. Esta noche vamos a aprender cómo cumplimos toda justicia. Y como el título, mostrando el camino. El Señor durante la madrugada me decía: lo que vine a buscar en Israel fueron frutos. Ya le dije que es lo mismo que casa de higos. Pero está llamándose a Betsaida y a Betábara, casa de al cruce, habiten en dando frutos para allá. Pero la higuera está adentro. Betábara está ubicado pasando el vado, saliendo de la tierra prometida, al otro lado del río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba y donde desarrolló su ministerio. ¿A dónde nos está llamando el Señor? Estos días el pastor estaba hablando de arrepentimiento. Entonces, si allá queda la casa de los higos, pero adentro de Israel hay muchos sembradíos de higueras y no dan fruto, ¿por qué estamos siendo llamados hacia allá? ¿Qué está mostrando el Señor? Él se llamó: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Veamos desde el versículo 19. 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó Juan, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los cánticos que tomó hoy la hermana Claudia, revelados por Dios. Jesús, el Rey soberano. La labor de Juan el Bautista. El paso por la casa del vado. Llegar al río Jordán. Quiero que usted vaya asimilando todos estos nombres. ¿De qué trata y qué está escondido? 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara. ¿En dónde? Betábara. Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estamos siendo llevados por un caminito seco por el que podemos pasar, en donde se nos asegura o se nos pide habitar dando fruto, pero se nos pide habitar en aflicción cuando obremos mal, que nos duela pecar. Estamos siendo llamados a que salgamos. El pastor enseñó esto también. Iglesia, de eclesia, que en realidad viene a ser, estamos siendo llamados afuera. No a ser solo una comunidad encerrada, a vivir en comunión aunque salgamos.
esta situación, pero estamos dentro de Israel, en la tierra prometida. ¿Por qué Jehová Dios está llamando a que salga malvado, lo pasen y lleguen al otro lado del río? Ahorita seguimos ahí. Quiero que leamos Lucas 13, volvamos a Lucas 13, versículo del 1 al 5. Este tiene un título: arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca a Jesús, le contaban algunos a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En aquella época ocurrió una masacre, como la que está ocurriendo ahorita en Egipto. Ocurrió una masacre liderada por Pilatos. Estaban un grupo de galileos haciendo sacrificio a Jehová. Y haciendo sacrificio los mandaron a matar. Eran muchos, fue una masacre. Entonces le cuentan a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas tan terribles, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir? Ustedes creen y me están contando que los galileos fueron masacrados allá al punto de que la sangre de los animales que sacrificaron se mezcló con la sangre de ellos. Eso es para ellos, murmuraban y decían: deben ser re malos, malísimos para que les haya pasado eso. Y el Señor dijo: no, pero sí les digo que si no se arrepienten, ustedes perecerán en la misma condición que esos galileos. Si esos galileos no se habían arrepentido, aunque estaban haciendo sacrificios religiosamente, sino de dientes para afuera, y no estaban conforme Dios espera, como Dios ha enseñado, ellos se iban a perder. Pero no está de más que si ustedes no se arrepienten, también se van a perder. La masacre no lee qué tan pecadores eran. Eso está aclarando el Señor. Después dice: os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, otro accidente. Jesús está hablando de dos, una masacre y un accidente. Entonces le dice: aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos van a perecer de la misma manera, pero no perecer aquí natural, sino en lo espiritual. Fuerte, ¿no? Profundo leerlo así. Volvamos a Juan 1, 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El cántico hoy, llamemos a Jesús, Jesús, el soberano. No hay otro como Él, Rey soberano. Jesús, Jesús, Jesús. No hay soberana. No hay otro corredentor, ni corredentora. Es Jesús. Y a Juan el Bautista le tocaba señalarlo y anunciarlo. Juan el Bautista era el que lo presentó y bajó, como quien dice, el telón y dijo: mírenlo, es él. Yo no lo conocía, pero es él. 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presenta. ¿Cuál era la misión de Juan? Presentarlo. Juan no hizo muchas señales. No se cuentan milagros de Juan. No quedaron
reportados. Pero Juan le tocó una gran tarea y Jesús dijo que ninguno como él había nacido de mujer. Él tenía la misión de quitarle el velo a la gente de quién era Jesús. 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Esta fue la señal. ¿Por qué él era el especial para eso? Juan el Bautista también tenía linaje sacerdotal. Pero por lo que veo, Jehová Dios no le agradó coger de la línea sacerdotal activa para anunciar cuál era el Mesías. Escogió uno que a Dios le pareció. Vestido de piel de camello, comiendo silvestre. Dios hace como quiere. Solo Él conoce los corazones. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Tarán! Es él. Porque la línea sacerdotal estaba muy carnal. No había visiones como en el tiempo de Elí. Escaseaban los sueños, escaseaban las manifestaciones de un Dios glorioso. Y Dios se hace a Juan el Bautista porque él tenía visiones y estaba listo en el lugar exacto, al otro lado, detrás del cruce, pasando al otro lado del río Jordán, haciendo caso de una misión. Miren los aditamentos que van. Todo va sumando y quiero que lo anote. Nos llama a salir de Israel, de la tierra prometida. Salgan. Es necesario salir. ¿Por qué? Porque adentro hay falsedad en la apariencia. Parece que dan fruto, pero no dan fruto. Son hipócritas. Escúcheme, necesito, por lo que leo de mi padre, que pueda usted entender y entender desde tiempos de este suceso. Necesito que pasen y habiten queriendo dar fruto, que se afligen cuando pecan y que vayan al otro lado del río Jordán. Ahora les explico qué significa todo eso. Porque es necesario el arrepentimiento. Porque cuando llegué no encuentro frutos, aunque parecen verdes, reverdecidos. Parece como la vara de Aarón, pero son falsos. Necesito, espérense, salgan afuera, vengan y pasen el río por lo seco, por el puente. Salgan de la tierra prometida y vuelvan a comenzar. Entraron aquella vez, el río se secó, entraron, pasaron, derribaron las murallas de Jericó, tomaron posesión yendo conquistando, pero la tierra se pervirtió y el sistema sacerdotal se pervirtió. Entonces espérense, regresémonos, como dice el pastor, ese chiste que dicen de la evolución, que nosotros no creemos en la evolución, pero el chistecito dice: regresémonos, algo salió mal. Necesitamos volver al comienzo. Entonces vuelvan, salgan, pónganse en el vado mientras pasan. Vuelvo y lo hago. Vuelvan a empezar. Yo soy un Dios de nuevos comienzos. Yo les doy la oportunidad de que cuando se equivoquen vuelvan a empezar. No los enjuicio. El pastor Omar muchas veces dice: aquí está la gracia. Quiero que disciernan lo que es crecer en gracia, que hay una religión que dice creciendo en gracia es
estoy cansado de sentir tristeza por el mismo pecado o por otros pecados, es muy harto afligirme a toda hora, pues mejor tomo la gracia, como esa no se pierde, o sea, lo que hizo Jesús no se pierde, el que me la pierdo soy yo, pero ellos dicen así, la gracia no se pierde, entonces ¿para qué? Perdóname. Entonces ellos, los que les gusta pecar se cansan de llorar. Los que les gusta pecar y pecan con intención y premeditación, les aburre este camino de volver a empezar. Entonces se autoconsienten vivir en gracia. Y vivir en gracia es, ya Dios lo hizo, ¿para qué otra vez? Ya lo hizo, yo puedo pecar, ya Dios lo hizo. Escúcheme, ignoran o se hacen los bobos que la obra no se pierde porque Jesús la hizo, ahí está. Pero el que se la pierde soy yo. La obra del Señor no se pierde. ¿Cómo se va a perder? Es su obra perfecta. Pero yo no tengo el ticket para ir por ese camino estrecho y la puerta angosta. Entonces este camino debo ir con todo lo que les enseñé. Casa de aflicción. Perdóname, quiero estar contigo. Me duele estar distante, no me volviste a hablar. Los sueños han menguado. Yo siento que ya estoy muy lejos de ti. Ese dolor debe ser genuino. Cas debe habitar afligido, porque le debe doler perder esa salvación tan grande. Volver y ser llamado afuera de la tierra prometida, porque si no serías un salteador, uno que se brinca por el muro, pero en el momento en que te presentes ante el Señor dirá, no te conozco. Podrás gozar de bendiciones porque dijo el pastor, hará llover sobre justos e injustos, saldrá el sol sobre justos e injustos. Te montaste por el umbral, por un muro. Llegas aquí y viviste la aflicción y viviste la pobreza de espíritu, te arrepentiste, llegas salvado, dice, quiero cruzar al otro lado. ¿Por qué? Porque donde estaba vivía de apariencias que tenía frutos, pero no tenía frutos. Llego y paso por el vado y llego al otro lado, al río Jordán. Pero la condición es haberme arrepentido para bautizarme. Amén. Entonces lo que les dije, es importante no confundirnos y no olvidar. No se confunda de caer como algunos de creciendo en gracia, que dicen que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. No es correcto esa óptica, porque ya le dije, la salvación sigue ahí. Yo soy el que me quedo por fuera. ¿Cuál es la raíz? ¿Qué quiero que entiendan ahora? ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar que hay un bautismo, porque así se llamaba Juan, no solo era Juan, era Juan el Bautista. Entonces, hay un cruce que debe ir acompañado de arrepentimiento, de pasar al otro lado, de cruzar. Hay un personaje llamado Juan el Bautista, hay un río llamado Jordán. Hay alguien que viene a lo lejos, que Juan lo identifica como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hay unos como aditamentos o situaciones o personas que deben estar presentes ahí. ¿Me hago entender? ¿Cuál es la raíz de la palabra bautismo? Bautizar viene del griego baptizo, que a su vez proviene de bapto, un término del siglo I que describe un procedimiento de cambiar el color de una prenda después de haberla lavado, teñido y mojado. El pastor les ha enseñado, perdimos la imagen y semejanza de Dios. Tenemos vestiduras desteñidas. Muy poco se alcanza a ver de Dios. Tenemos bien y mal, pero más mal que bien.
pasar todo eso y arrepentirnos es decir, quiero bautizarme, quiero volverme a teñir. Quiero volver a ver, recuperar mi imagen y semejanza. Veamos Malaquías 3 del 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero. Esto es Antiguo Testamento, escúcheme. Esto es antes de lo que les acabé de leer. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente. Bueno, hasta ahí está la coma. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista. Esto es profético. No había nacido Juan ni Jesús. Eso es el Antiguo Testamento. Está hablando de Juan el Bautista, un mensajero de Dios. Todos estos personajes y el lugar, Betábara, es necesario. Todo está planeado, está pensado por Dios, una estratega. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente, otro mensajero, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esto era para Israel. Ustedes han buscado por años y va a venir a su templo súbitamente. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está hablando de Jesús. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién lo manifestó? Juan. Vino primero. Dice ahí, porque esto es lo que más el Señor me dijo, porque Él es como fuego purificador. ¿Y Juan qué dijo de Él? Él os bautizará con Espíritu Santo y Santo. Y como dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, debe salir afuera, aceptar que como vienen mal, darles tristeza. Yo les conté a ustedes que me arrodillé en el baño del consultorio y empecé a pedirle al Señor perdón por algo. Y yo empecé, Señor, perdóname por esto, por esta situación. Pero yo no lloré y solo lo dije de la boca, pero yo dije, lo estoy diciendo de verdad porque sé que debo pedir perdón por eso, o sea, tengo conciencia. Entonces estaba cansada, no había dormido bien, tenía pacientes, les voy a contar qué es, tenía pacientes ese día, muy temprano, tenía mucho sueño, el cuerpo no me daba. Entonces me viene esa pesadez y ese como fastidio, y viene el Espíritu Santo y me dice, no te quejes porque te cierra las puertas. Dios te dio tu profesión. Si tú haces eso, entonces luego vas a orar que porque no te va bien y necesitas para tus hijos. Entonces yo, sí, te me arrodillé ahí en el inodoro y empecé, Señor, perdóname, es cierto, tú me diste mi carrera, tú me diste mi profesión, tú le dijiste a mi esposo, tú en mis cosas y tú trabajarás por un tiempo, es cierto, perdóname, no valoro, Señor, no hago bien, Señor. O sea, yo empecé a pedir perdón porque tuve conciencia, pero sentí al Espíritu Santo, yo sentí una figura de un hombre aquí al lado mío que me estaba oyendo y se agachó y me miraba. Entonces me dijo, muy bien la oración, pero parece que no lo lamentas. Entonces yo quedé desconcertada con esa palabra, no lo lamentas. Y yo, no hace parte de mi vocabulario, y yo dije, no lo lamento. Me dijo, sí, parece de dientes para afuera lo que estás hablando. Entonces yo dije, uy, sí, ¿no? Entonces ahí sí me entró el dolor, pero me entró un dolor como de hipócrita. Y yo dije, ahí sí, perdóname, sí. Y empecé a llorar, pero me nacía y lloré. Y perdóname, yo amo mi carrera, tú me la diste, Señor, perdóname. Es cierto, no lo había lamentado, perdón. Yo sí quiero trabajar, tú has dicho que hasta un tiempo y que me llamas a la obra, será en tu tiempo, Señor. Y empecé a llorar. Cuando terminé, ya era hora de irme para el consultorio y cuando me dice, bien, el Padre te respondió.
esto será pronto. O sea, le faltaba el paso por el sufrimiento y ser pobre de espíritu. Llego aquí, veo el vado, paso el vado y ahora dice, debe haber un Juan, debe haber un Cordero, pero estamos leyendo esta parte. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces le dije ahorita a usted, bapto es sumergirse, es mojarse, es teñirse. Pero si la prenda viene cochina y sucia por aquí, maloliente, sucia, puerca, viene llorando y afligida por la situación, llega aquí y se encuentra con el jabón de lavadores. Mire, o sea, los ingredientes que van, ¿sí me hago entender? Porque Él es como fuego purificador. O sea, cuando paso esto y llego al río Jordán, hay alguien que me va a purificar. Algo se va a activar para que yo quede limpia. Con el fuego se purifican los mejores metales. Pero también es como un jabón que me puede dejar más blanco que la nieve. Es necesario que venga ese otro personaje a esta escena, a esta situación histórica. Y será grata a Jehová, porque limpiará a los hijos, desde el 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, cuando sí hacían todo el servicio sacerdotal de manera íntegra. O sea, si hacen todo eso, van a ser como al principio, como cuando Dios dio el servicio sacerdotal, que sí lo hacían de corazón. Si tú haces eso que te estoy enseñando, ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias, porque es donde se sobreabunda el pecado, vas a seguir viviendo, vas a seguir pecando. Jesús sabía que ibas a seguir pecando, Él sabía que te ibas a volver a caer, Él lo sabía. Por eso no está diciendo es que peques muchísimo para que alcances la gracia superior a la de todo el mundo. No, es que cada vez que te ensuciaste y decir, no puedo estar aquí, parece que salté el muro, estoy metido aquí de papaya, estoy cochino, me vengo, lloro, paso por el cruce, me aflijo y vuelvo y entro. Pero de verdad, de corazón, para ser como los sacerdotes de al principio, como lo que Jehová Padre quería. No es una topadera de pelo, como dice castizo colombiano, no es una mamadera de gallo, no, es real. Él sabía que íbamos a fallar, entonces nos dejó la gracia. Dijo, me ensucié, vuelvo otra vez, perdóname, te amo, mírame, me estoy masturbando. ¿Te das cuenta? Qué porquería. Señor, ayúdame, quiero salir de esto, me cuesta mucho. Volví a ensuciar. Ay, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces? Dice, porque sobreabunda el pecado. Muchas veces, hasta que te mueras. Pero hazlo seguido, pero de corazón, sincero a Dios, sincero a Dios. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Si tú haces eso, que yo sé que te va a sobreabundar el pecado, vas a ver muchas veces, pero la gracia estará ahí abierta, vigente, porque en tu corazón ya no quieres pecar. Cada día te levantas como Pablo y dices, hoy me propuse no pecar, pero termina el día y Señor, pequé, pero ahí está la gracia para los sinceros, para el que dice, míreme cómo soy de puerco. Y vendré a vosotros para juicio, porque ustedes también entran dentro del juicio, pero tienen la gracia.
Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él va a venir a juicio y empieza por los de la casa. Empieza por el creyente. Y yo le decía, sé que sí hablan los eruditos, que la higuera es Israel. Pero déjeme decirle lo que me regalaba en la madrugada. Veamos la higuera. Si nos llamó a los impíos, a nosotros, los de afuera de Israel, a hacer eso y nos revela esto tan grande. Uy, esto es que nosotros lo entendamos. Es porque nos fue quitado la maldición para poder ver a Dios, para poder entenderlo, sus cosas tan profundas. Entonces no podemos perder si Él nos está llamando, si Él nos está diciendo salgan a hacer esa labor y entenderla. Entonces comprendamos, le digo yo, Juan el Bautista. La raíz de Juan y la raíz de Jesús es Yahweh. Ambos nombres tienen la raíz hebrea Yahweh. Solo que Juan el Bautista es Jehová es dadivoso, Dios ha dado su gracia, Dios es misericordioso. En palabras traídas a nosotros, regalo de Dios. Juan el Bautista es un regalo de Dios. Debe estar ahí el que bautiza, el que me sumerge, el que me echa el jabón de lavadores y me identifica y me presenta el que es el jabón de lavadores. Jesús el Salvador también tiene la raíz de Jehová y dice que traduce Yahvé es salvación o Dios salva. Tiene que estar ese ingrediente ahí. Amén. Río Jordán. La etimología dice que viene de Yarden en hebreo, que proviene de Yarat, significado descender o fluir hacia abajo. También el que se humilla, el que se abate, el que desciende, el que tiene descendencia. Entonces, salgo al otro lado del río Jordán. ¿Quién va? El que se humilla, el que se aflige, el que se abate. Si todas las connotaciones, todo apunta al camino. Jesús mostrando el camino. El que desciende viene de un linaje, entiende que es pecador, tiene que pedir perdón. El pastor enseña estos días, pero ¿yo por qué tengo que pedir perdón? El que hace ese seguimiento y sigue a Jesús entiende que debe pedir perdón, que sí es pecador. Pero también mira hacia futuro que él va a tener descendencia. Eso es Río Jordán, el que tiene descendencia. No solamente piensa en él, piensa en un futuro, en sus hijos. Se convierte y hace lo correcto por su linaje. No solo piensa individual. ¿Qué sucede cuando las cosas se nos ponen color de hormiga, difíciles? Todo nos ataca allá afuera. ¿Qué hay que hacer antes de ir allá? Porque es que se me trata de ir. Lo que el Señor me mostró. Veamos la higuera, escúcheme para que no se me pierda. Veamos la higuera como el pueblo creyente. Así me dijo. No lo veamos en este instante, porque no es de conflictar, que no signifique lo que dicen los teólogos, no, sí. Pero veámoslo para la enseñanza, que Jesús vino al pueblo de su Padre a encontrarse a los que lo buscaban, al pueblo creyente. Jesús entra, empieza su ministerio así, va a las tentaciones, va y se enfrenta a Satanás, viene al bautizo, entra luego a Jerusalén, empieza a desarrollar su obra en Capernaum y todo, y a ir llamando a los discípulos. Las bodas de Caná, empezaban a ocurrir milagros. Pero Jesús
en su caminar de sus 3 años, estaba buscando al pueblo que creía. Cuando la higuera esté reverdecida, cuando esté que se le vea vida, cuando esté frondosa de hojas, es porque el verano está cerca para dar flores y frutos. Entonces ahora llévelo a nivel mundial, no solo Israel. Jesús va a volver a buscar los que lo han estado buscando, porque es el pueblo creyente. ¿Te va a encontrar con frutos? ¿Podrá levantar ese follaje de hojas y encontrará frutos? ¿Estás pasando por el cruce de los higos? ¿O estás todavía en la higuera estéril? En la de la apariencia cristiana, en la de la apariencia convertida, en la hipócrita, que aquí es santo y dijo el pastor, está enroscado y parece un bombillo de 1000, pero cuando sale a la puerta se enrosca 3 veces y se apaga. Esa es la higuera falsa, que se muestra que es cristiano evangélico y sabe mucha Biblia, pero no la obedece. Jesús va a volver y no solo se va a agachar a revisar a Israel, viene por los que dijeron que creían en él. Y los que creen son los que dan fruto. Pastora, este proceso no es fácil. Pastor también lo predicó estos días. Ser cristiano no es fácil. No es fácil porque nacimos en un mundo donde aprendimos a hacer lo malo. Y desaprender de lo malo no es fácil. Porque todos hacen lo malo y yo solito haciendo lo bueno. O sea, es muy duro hacer lo bueno en medio de todos haciendo lo contrario. Pero escúcheme, Jesús ya les enseñé el significado de todo. Jordán, Juan el Bautista, todos los ingredientes o todo lo que debe estar cuando tú quieras volver a casa. Es imposible que usted se pierda sabiendo una revelación de estas. De humillarse, de llorar, de afligirse, querer cambiar, aprender, poner por obra la palabra. Y sobre todo, Jesús se revela cuando la iglesia obedece. Eso que me vieron, eso que hago para que se le quede en la mente. Pero cuando usted hace eso y llega al lugar del río Jordán, usted empieza a soñar, a ver a Jesús, a Él direccionarlo, a Él mostrarle el camino, a Él corregirlo, como decía el pastor, que no le duela que lo regaña porque lo ama. Es un papá que ama y no quiere que usted se pierda. Cuando obedecemos, vemos a Jesús. Por eso les decía, no solo es cuando lo veamos en las señales antes del fin con Israel, no. Es desde ahora. El pueblo fuera de Israel ve a Jesús. Lo vemos direccionándonos, cuidándonos. Entonces, oiga, espere, volvamos a comenzar. Porque si vuelvo y comienzo, Dios que es de nuevos comienzos, me va a enseñar a dar frutos. Y veré mejores resultados en la economía, en el matrimonio. Si usted lleva caminando y no ha visto resultados en su matrimonio, le ha faltado más usted ceder y morir. Llego aquí. Cadalso, ¿se acuerda qué es cadalso? El río Jordán se vuelve un cadalso. Sea primero para su sacrificio, muera a su parecer, a su pecado, a su debilidad. El río Jordán era un lugar de muerte. Y la revelación que le dije que no quería adelantarme, gracias Espíritu Santo, que le mostró el Señor a su pastor, que pasar nosotros por el río Jordán es nosotros haber ido a la cruz. A nosotros nos la dejó fácil. Usted no tiene que ir a clavarse. Usted muere en el río Jordán.
muere cuando se bautiza. No tiene que ir a clavarse en el cadalso, no tiene. Porque con lo que hace esto y llora, porque dígame, ¿a quién le gusta dejar lo que le gusta a la carne? ¿A quién? Eso es una muerte. Eso es morir. Eso es morir. Entonces usted tiene un dolor, pero un dolor de dejar el que era, para ahora volverse a teñir de la imagen y semejanza del original que Dios dijo que era usted. ¿Me hago entender? Amén. Entonces usted no va a la cruz, pero cuando usted acepta bautizarse, usted está yendo y dice, Pablo, juntamente crucificado con Cristo. Amén. Amén. Juntamente crucificado con Cristo. Juntamente sepultado con Cristo. Pero digamos, la vida cristiana, y para cerrar, no es fácil. Juan 10 del 22 al 42. Juan 10 del 22 al 42. ¿Qué nos enseña Jesús? Pastora, no es fácil. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Escúcheme, no es fácil la vida cristiana defendiendo las enseñanzas de Jesús. ¿Me hago entender? No es fácil, no estoy hablando de que no es fácil usted siguiendo siendo el mismo mundano, no es eso. Es para el que sí hace esta operación, el camino que Jesús trazó, el que sale y vuelve y comienza. Esto está viviendo Jesús por causa del evangelio. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar, ¿qué tomaron? Para apedrearle. Pero un momento. Pastora, no es fácil ser cristiano. No estoy hablando de pastora, es que lleva una vida tan difícil, pero no ha salido de la prostitución, no ha salido del robo, no ha salido de la drogadicción, no ha salido del adulterio. O sea, no estás militando ni caminando este camino. Este es el camino. No estás viviendo esto que se enseñó ahorita primero. No estoy hablando para esos que siguen en el mundo. Estoy hablando para el que aún todavía sobreabunda pecado, sin querer queriendo, digo el chavo, pero que lucha y combate y se aborrece, porque al principio gusta, pero después empieza uno a aborrecerlo de ver que uno es esclavo de eso. En un momento donde uno se hastía y se fastidia, uno le coge odio, aunque la carne le guste, y uno lo odia y pelea. Con ese estoy hablando. Y que dice, estoy cantando, amasando el pan cantando, y los 10 otros panaderos me miran feo y me cambian la emisora. Pastora, no es fácil ser cristiano. Invito a todos, desde que supieron que soy cristiano no me volvieron a hablar. Estoy hablando de ese. Pastora, como no digo groserías y no me río de los chistes, porque los chistes son de personas con limitaciones físicas y todo. Antes me reía porque mis ojos no estaban abiertos y me era fácil reírme, pero ahora entiendo que Dios no quiere que yo me ría, me cuesta, entonces me dicen aburrido, zanahoria. Estoy hablando con ese. Entonces, los del entorno tomaron piedras para apedrearnos. Jesús les respondió,
Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Uy, hola, pero ahora que soy cristiano evangélico, tengo más enemigos que cuando estaba en el mundo. Ahora parece que quieren matarme y me inventan cuentos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. O sea, Jesús se va a explicar, porque es que, ¿por qué me van a apedrear? No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea, a mí, el mensajero, que venía después del que me anunció y me reveló, y vengo al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Cuántos aquí han vivido la lucha porque dicen que son hijos de Dios afuera? Ay, no, pues el único hijo de Dios es usted solo entonces. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El pastor le decía estos días, hizo una dramatización con 2 pocillos y empezó, dijo, el Padre quiere enviar, derramar de su gloria. Pero si no hay aquí usted con su pocillo, aquí listo para recibir, se derrama y usted pierde recibir porque no se alinea. Para que reciba tiene que traer su pocillo y ponerlo debajo. Alíñese, Jehová Dios está derramando. Pero el que no lo entiende, el que no entiende las estrategias de la casa, si vienen matrimonios masivos, ¿será que el pastor se lo inventó? ¿Quién mandó a decir de los matrimonios masivos? Que hay un evento de pareja, ¿será que nos lo inventamos? Cuando es gratis, ¿será que nos lo inventamos? Hay algo. O sea, si es usted de la higuera sin frutos o del que dijo voy a pasar por el cruce de los frutos. Yo quiero higos. No me voy a perder nada de lo que Dios está diciendo a la casa. Algo grande viene. ¿Qué fiesta de Purín? ¿Qué el evento de parejas? ¿Qué el evento de hombre? No lo hacemos por hacerlo. Dios nos llama. Las primicias, Dios nos coloca la necesidad de hacer eso. Porque es un camino, Él muestra el camino. Está en usted poner su pocillo. Jehová dice, yo determiné mandar para la casa de oración. Está en usted correr y traer un pocillo y recibir. El que se lo pierde no es Dios. Dios determinó y dijo, yo mando bendición, como la gracia. Está en usted correr y rápido, ser diligente y decir, yo tomo de eso. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, agarrarlo, pero él se escapó de sus manos. Hasta ahí un momento. Pastor, esta vida cristiana es muy dura. Muy dura, el combate es bravo, eso me humillan, yo casi sucumbo y me atosifagaron que me tomara la cerveza en la fiesta de fin de año y yo no, eso me tocó, eso me tenían humillado, me tenían contra la pared. ¿Qué hacer en ese caso? Escúcheme, Jesús lo deja escrito. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Padre, te necesito. Me quieren dar pedradas. Me quieren agarrar porque predico de ti. ¿Y yo qué soy? Hago lo que tú dices. Tú eres el bueno, me haces hacer tus obras. No estoy haciendo nada malo.
Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. ¿Cómo se llama el otro lado del Jordán? Aquí no lo nombran, pero yo le enseñé. Betábara. O Betania. Al lugar donde primero había estado bautizando Juan. ¿Para qué Jesús vuelve por allá? Para enseñarte. Las veces que sea necesario. Vuelve, comience y empiece otra vez. ¿Por qué? Porque hay momentos en el caminar que digo, parece que no te oigo. No, parece, hice algo malo. Y pides, pero hice algo malo. No te veo, no me das sueños. Ay, ya sé dónde está. El jabón de lavadores, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde? El teñidor me mostró al Cordero de Dios que quita el pecado. Santo, tengo que volver a comenzar. Porque si comienzo, ahí está el Cordero. Lo vuelvo a encontrar cuando me humillo. Lo vuelves a encontrar. Yo lo he encontrado, su pastor lo ha encontrado. Él se deja encontrar. Esto es un camino. Lo dejó. Sigue vigente la gracia. Vuélvete a humillar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Lo vuelves a encontrar. Así te estén echando la culpa del evangelio y no sea tu culpa, les he enseñado el pastor. Échese la culpa, pida perdón, sufra la afrenta, dé regalo, sonría, ame, no guarde rencor. Aprenda de la experiencia, agache cabeza, ponga la mejilla, ponga la otra. Y haciendo como Cristo hizo, que dice, como oveja fue llevado al matadero y su boca nunca abrió. Imítelo. Haga lo que enseñó. Él fue al bautizo y fue a la cruz. Y nos dice, si te bautizas es la cruz para ti. Ahí me vas a encontrar. Porque después de morir, esto se llama morir, arrepentimiento es morir. Vas muriendo y cuando retomas y te arrepientes, reverdeces. Te salen flores, te vuelven a salir frutos. Vuelves a comenzar. Borrón y cuenta nueva. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan, y se quedó allí. ¿Dónde se quedó? Y se quedó en Betábara. O sea, está diciéndote, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo vas a encontrar ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿En dónde? En Betábara, en el lugar del que se sale afuera y se cruza al otro lado con aflicción, con tristeza de haber pecado, arrepentido, queriendo y aceptando al Mesías, pasando por el río Jordán, muriendo como Cristo en la cruz y luego reverdeciendo, dando flores y frutos, y al ver los demás eso en ti. Y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué la iglesia no se llena? Porque te cuesta esto. Y los demás no encuentran a Jesús en ti. Te ven seco. O, el peor de los casos, porque es mejor ser frío o caliente. Pero el peor es el intermedio, que muestres que estás reverdecido y con hojas, pero eres una higuera estéril. Entonces, como eres pura bulla, ¿quién quiere venir a la iglesia? ¿Quién quiere convertirse?
Póngase sobre sus pies. Yo les dije que el cadalso era un lugar destacado para que todos los demás vieran al culpable morir en sacrificio. Debe ser vergonzoso, ¿cierto? Para los que les pasaba la guillotina o la horca. Era de vergüenza porque todo el pueblo y el rey hacía que hicieran eso para que los demás dijeran: no voy a hacer eso porque mire, a la luz pública me están sacrificando, qué pena. Y muchas veces en la antigüedad le ponían aquí adelante por ladrón, por el pecado aquí adelante. Pero escúcheme, le tengo una buena noticia para que se vaya contento. El cadalso, ese lugar elevado o tarima, también era para poner a la gente distinguida. Y Jehová Dios a esta casa la ungió como real sacerdocio. Sí, el cadalso es un lugar de vergüenza, porque ¿quién quiere estarse echando la culpa de todo, aunque todavía sea inocente? Nadie. Pero Jesús lo hizo y nos dejó el ejemplo, y el camino es angosto y la puerta estrecha. Y ahí, qué vergüenza. Ay, no, es que yo no cuento porque qué vergüenza, dijo el pastor. Yo no me avergüenzo de contar mi testimonio para que vean lo que fui antes y lo que soy ahora. El cadalso se vuelve un lugar donde soy exaltado, donde ahora soy exaltada. Y podían decir: Doménica era esto antes, esto, Omar era esto. Y ahí morí en vergüenza. Pero ahora el mismo cadalso me eleva. Soy la sierva de Dios. Soy una mujer que Dios le ha parecido darme y delegado como mensajera, así como Juan el Bautista. A usted le ha delegado como mensajero. Se vuelve un lugar donde te exalta, pero no para que te vanaglories. Se te ha enseñado desde el altar, no para que saques pecho y le restregues tus dones a otro. No es competencia. Pero créete que eres linaje sacerdotal, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, si primero el cadalso fue para morirte y pasar vergüenza, ahora esta casa, el Señor lo dijo, que nos exhibiría. Estamos siendo levantados. Entonces, si usted se cree lo que Dios dice de usted y usted hace esta tarea que me vio haciendo repetitiva toda la noche, usted va a ser usado para sanar enfermos. El poder de Dios dentro de usted. Usted llevando a Dios a todos lados. Una persona que si dice algo, una palabra profética y se cumple, la gente empieza a tenerle un respeto. Ya no van a mirarlo como el adúltero, como el borrachín, como el betevicio, no, como la chismosa, la lleva y trae, ya no más. Ella cambió, él cambió y está siendo levantado como un rey. Cierre sus ojos y medite en la palabra. Jesús fue perseguido por el evangelio de su Padre. Jesús dijo: ustedes no van a ser mayores que el maestro. Quiere decir, si a mí me lo hicieron, a ustedes se lo van a hacer también. Pero por causa del evangelio. Pero dice: hay un lugar donde me puedes volver a encontrar. Cuando sientas persecución, cuando sientas que tus fuerzas desfallecen de seguir en el evangelio, en el camino, corre y escóndete. Pasa ese cruce. Pasa el vado, ese cruce, ese lugar hacia el río, al otro lado del río Jordán. Vuelve a recordar, morir al viejo hombre. Y allí, al momento que emerjas, que salgas de las aguas, encontrarás a Jesús. Y si encuentras a Jesús, Él te dará el Espíritu Santo, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Él te da el poder de la transformación. El mayor milagro es su vida. El mayor milagro es verlo a usted siendo verdadero. Ya no embriagándose, ya no consumiendo droga, ya no trasnochándose en banalidades. Usted es un milagro, mi hermano. Usted es un milagro. Dios está procesándote. Dios está procesándote. Israel no quiso ver al mensajero, al Hijo de Dios. Israel se molestó cuando Jesús empezó a remover la tierra. Y lo que removía era quitándole sus costumbres de hombres dentro del ejercicio del oficio sacerdotal. Se molestaron, no aceptaron el abono para ser fertilizados. Jesús abogó por la antigua línea sacerdotal, pero ninguno lo quiso entender. Usted no sea como esos. De Señor, yo me dejo abonar la tierra. Yo me dejo remover la tierra. Remuéveme la tierra en donde fui criado y levantado. Yo ya no soy ocañero. Yo soy del reino de los cielos. Mi linaje ya no es terrestre. Mi linaje es del cielo. Mi ciudadanía ya no es terrenal. Remuéveme la tierra, Señor. Díselo tú con el corazón. Pero como me dijo a mí, que te duela, laméntalo, que sea sincero. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza un corazón genuino. Él no vino a buscar buenos, porque buenos no hay ni uno. Él vino a buscar los verdaderos, los que ponen la cara y se muestran como son. Queriendo dar higos, queriendo dar fruto. Dile con tus palabras: remuéveme lo terrenal. Cava un hoyo alrededor de mí para ser diferente a donde yo nací, a donde yo me crié. Oh, shirikaya baba shotere kenda la basa. Morimos a ese dicho que dice: así nací, así me crié, así ha de morir. Morimos a ese dicho. Jesús, remuéveme la tierra. No quiero ser maldecido por no dar fruto. No quiero ser maldecido como maldijiste la higuera. No quiero ser hipócrita, que viniste a buscar fruto y yo aparentando fruto, aparentando estar reverdecida y estar en verano, estar en tiempo de higos. Oh, shirikaya bashoto romanda la barrabasai. Que, Señor, te presento un verdadero arrepentimiento. Que soy de los que salen afuera donde me estás llamando, para entrar nuevamente a la tierra prometida en una condición genuina y no hipócrita. Yo no soy de los que se saltan el muro. No soy de los salteadores. Tú eres la puerta, Jesús. Y en el río Jordán me mostraste el camino. Tú eres mi puerta. Y tú dijiste que el que entrara por ti entraría y saldría y hallaría pastos verdes. Tú eres el que me haces entrar y salir y encontrar un ambiente fructífero en mi familia. Cierra tus ojos y disponte. Parte de sentir lamentaciones, los ojos cerrados, porque tú tienes una introspección, te desconectas del entorno. Cerrar los ojos representa morir a lo que puedes ver con tus ojos. Mueres al alrededor y te metes en lo espiritual. Cuando cierras los ojos es como salir de la tierra prometida mal como estabas y pasar por ese vado y dar la vuelta al otro lado del río Jordán. Cuando cierras los ojos estás arrepintiéndote porque te estás mirando hacia adentro. Oh, Shaya Baba Shaba. Regálale al Señor un verdadero arrepentimiento. Cánsate de la hipocresía.
Cánsate de tanta falsedad. Oh, santo Dios. Los tiempos se han acortado. Moriremos todos. Eso dijo Jesús de los Galileos y de los de la torre de Siloé. Nadie está exento aquí de los accidentes o de la muerte. Pero sí podemos estar exentos de que nuestra alma se pierda, porque nos arrepentimos. Oh, shirikaya babasote revenda la basa bababa. Oh, sendeleve sei. Oh, santo Dios.